Cenotes, el inframundo de Xibalbá. Los cenotes son la entrada a sistemas de cuevas inundadas donde el agua dulce y salada dan vida a una desconocida biodiversidad. Son las arterias subterráneas de la península del Yucatán. Estos mundos subacuáticos nos abren una puerta a la exploración y el entendimiento de su evolución geológica en el tiempo. Son entornos únicos y muy delicados. Actualmente, científicos y exploradores trabajan en su conservación, estudio y uso sostenible. Los cenotes tuvieron un lugar especial en la vida ritual de los mayas. En sus orillas se ubicaban templos en los que se realizaban ritos asociados a la lluvia y a la fertilidad. A sus aguas sagradas se arrojaban diversos objetos y la máxima ofrenda que podía hacerse a los dioses, la vida humana. Los cenotes como hábitats acuáticos son importantes en la península de Yucatán porque garantizan el acceso al agua dulce, no solamente para necesidades humanas, sino porque mantienen una biodiversidad importante, tanto de plantas y animales alrededor del cenote, al interior en el hábitat acuático que está expuesto al sol y también en la zona de penumbra y obscuridad permanente al interior de las cuevas. Los cenotes son manifestaciones kársticas que alcanzan el nivel freático. El karst es el proceso geomorfológico de disolución de las rocas carbonatadas. Durante las épocas glaciares baja el nivel del mar. Las gotas de lluvia que van percolando el suelo llevan carbonato de calcio en la disolución. Cuando llegan a este espacio aéreo que es la cueva, el carbonato de calcio precipita y va formando el espeleotema, estalactita, estalagmita, columnas, diferentes formaciones. Estos espacios subterráneos han tardado cientos de miles de años en formarse. Con el paso del tiempo se han creado caprichosas formaciones de carbonato cálcico gracias a un lento goteo. Cuando termina el periodo glaciar, el nivel del mar sube, inundando las cuevas y deteniendo el crecimiento de los espeleotemas. Llega un punto en la disolución donde el techo colapsa y genera estas aberturas al hábitat de la selva como al hábitat acuático. Estos son los cenotes, entradas al río submarino. Son colapsos en medio de la selva y es muy común encontrarlos en la selva de la Riviera Maya. Los cenotes que no están explorados, hay que entrar con machete. Todas las raíces, todas las ramas, todos los árboles entran y a veces se esconden en medio de la selva, es difícil encontrarlos. Son para los exploradores las entradas laterales a estos sistemas. Se crearon entre los periodos del Cretácico al Cuaternario, aproximadamente hace 160 millones de años. En su interior encontramos laberínticas galerías sumergidas, las cuales se conservan tal y como eran en el Cuaternario. Los mayas consideraban sagrados estos ojos de agua. Para entender más a fondo el vínculo entre cenotes y mayas, vamos a retroceder en el tiempo. Las culturas que vivieron en la península del Yucatán estaban estrechamente ligadas al agua. Un ejemplo es el complejo arqueológico de Palenque y el aprovechamiento que hacían de la escasa agua dulce. Por toda la ciudad fluye un pequeño riachuelo que abastecía a todo el complejo. Debidamente administrado, este suministro de agua dulce aseguraba el preciado elemento durante todo el año, lo que permitió el constante desarrollo de Palenque.
Se empieza a construir en el año 100 a.C. y es abandonada sobre el 800 de nuestra era. Se considera junto a Yaxchilán uno de los centros mayas más importantes. Los edificios más relevantes de Palenque se sitúan en su lado norte, a los pies de una pequeña colina. El palacio principal y las estancias para los sacerdotes fueron construidos junto a un lugar sagrado. La elevada concentración de carbonato cálcico de estas aguas creó unas espectaculares formaciones en toba. El acceso a este lugar solo estaba reservado al rey, sus allegados y sacerdotes. El rey Huapquini Yanab Pakal, también llamado Pakal IV, llevó al máximo esplendor la ciudad de Palenque. Tras su muerte, no se sabe con certeza quién siguió gobernando la ciudad. Lo que sí sabemos es que a partir de su muerte, Palenque comienza un declive que terminó en su abandono y olvido. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 1987. La ciudad estaba abandonada cuando tuvo lugar la conquista de México en el siglo XVI. La primera visita de un europeo a Palenque fue la de Fray Pedro Lorenzo de la Nada en 1567. Otra ciudad importante fue Yaxchilán, ubicada junto al río Usumacinta. Estas dos ciudades mantuvieron constantes guerras por el dominio de la región centro de la cultura maya. En sus murales se representa a su rey, su participación en guerras o cómo se comunicaba con los dioses. A pesar del paso del tiempo, estas pinturas se han conservado hasta nuestros días. Al igual que Palenque, Yaxchilán alcanzó su máximo esplendor en el período clásico tardío, entre los años 615 y 871 de nuestra era. No se sabe con certeza por qué estas ciudades fueron abandonadas, quizás a causa de epidemias o por las plagas que acabaron con el maíz, su base principal de sustento. De cualquier modo, la selva poco a poco fue recuperando su espacio y engullendo lo que ahora son ruinas. Pero las culturas que se establecieron cerca de la costa no tenían ríos donde tomar el agua dulce, imprescindible para crecer como cultura. Esta la encontraban en los cenotes. Todas las construcciones que se hallan en la Ribera Maya están edificadas cerca de un cenote, como es el caso de Tulum. La dependencia de los cenotes era tal que se les consideraba sagrados. Para los mayas, las cuevas y las fuentes de agua eran pasos simbólicos entre el mundo terrestre y el inframundo. Este era el mundo de los muertos, llamado Xibalbá. Ahí te vas a tomar uno bueno. Aquí en este cenote no lo conoces. Ahí te vamos a pasar y lo ves. Es una vista rápida si te gusta. Ok. Porque tiene escalera. Podemos pasar a verlo de una vez. Está en la orilla del camino. Ah, está a la orilla. Pues vamos a ese. Pues vámonos. Pues sale, chavos, vámonos. Venga, vámonos. Ustedes. La otra que nos vamos a pasar también allá. Allá de los kilómetros. ¿Desde cuándo estás caminando los cenotes? Ahorita desde que me dediqué a esto, son 15 años estoy dedicado a esto. No, pero, ¿y antes? ¿Cómo lo...? Desde que había un chamaco conocía y todo eso. Porque el carnicero del pueblo, el herrero, el que conoce de todos los cenotes, pues ha caminado toda la selva. Porque como él caminaba, él se dedicaba a caminar con el ganado, bueno, y primero arreando y viendo cómo salía la gente con el enequén. Entonces se conoce todo, van a ver si se encuentran agujeros, entonces se conoce, si no todos, la gran mayoría. Ok, vámonos. Pepe Esteban ha explorado muchos cenotes en la península del Yucatán. Conoce muy bien a la gente local y gracias a ellos siguen descubriendo nuevos cenotes. Junto a un grupo de arqueólogos, vamos a explorar un cenote. ¡Ahí va la cámara! ¡Ahí va la cámara! ¡Ahí va la cámara!
Bajo la pequeña entrada encontramos una gran bóveda. Uno a uno descendemos los equipos y nosotros mismos por la pequeña abertura con una rudimentaria polea. La luz del sol apenas entra, pero es suficiente para poder equiparnos e iniciar la inmersión. La palabra cenote viene del vocablo maya tzonot, que significa caverna con depósito de agua. Este término se ha generalizado para designar a la mayoría de las manifestaciones kársticas en la península del Yucatán. Los cenotes son sistemas complejos y dinámicos, formados por lagos de disolución o por la actividad del agua sobre esta roca soluble. Por su morfología, podemos clasificarlos de acuerdo con la etapa del proceso de apertura que comunica el acuífero subterráneo con la selva y la luz solar en superficie. Los diferenciamos entre jóvenes y viejos. Los jóvenes, también llamados lógicos, se conectan con el río subterráneo. Los cenotes más viejos presentan un bloqueo de la conexión principal con el acuífero debido al colapso del techo, paredes o a la acumulación de sedimentos, como es el caso de este que estamos explorando. En un lateral localizamos algunas vasijas. Parecen ser restos de cerámica empleada como ofrenda. Es posible que estas vasijas fuesen utilizadas también para recoger agua. Les realizaban agujeros en su base para poder hundirlas y así conseguir el preciado elemento. Lo que nos sorprende es encontrar algunas de ellas a muchos metros de la pequeña entrada. Uno de los rituales más conocidos en relación con los cenotes era el llamado Chencú, que consistía en arrojar víctimas a sus aguas. La formación de estos sistemas subterráneos quedó parada cuando se inundaron debido al deshielo de la última glaciación, pero recientes estudios han demostrado que siguen creciendo a causa de un fenómeno que solo se produce aquí. La haloclina es la zona de contacto entre el agua dulce y el agua salada. La haloclina también la podemos entender como una lija que está formando la cueva. Químicamente, la mezcla del agua dulce con el agua salada tiene una mayor capacidad de disolución y es uno de los procesos principales que forman las cuevas. Típicamente las cuevas en esta zona de Quintana Roo se encuentran ahora entre 15 y 16 metros en su parte activa, en su parte de formación, y es la profundidad a la que se encuentra la haloclina. Entonces tenemos cuevas que son más viejas y cuevas que se están formando. El espeleobuceo es una rama de la espeleología cuya finalidad es la exploración de cavidades inundadas. Esta modalidad de buceo está en constante evolución. A diferencia del buceo recreativo, las inmersiones en cuevas requieren el uso de mezclas con helio, oxígeno y nitrógeno para reducir los largos tiempos de descompresión y combatir así la peligrosa narcosis. La práctica del espeleobuceo requiere el dominio de técnicas muy específicas diferentes al buceo en aguas abiertas. Bucear en cavidades inundadas multiplica el riesgo de accidentes. Se necesita un constante entrenamiento, preparación psicológica y buena forma física. Son inmersiones que, debido al riesgo que conllevan, requieren una cuidadosa planificación. Por eso, hay que tener muy en cuenta no sobrepasar los márgenes de seguridad establecidos para cada tipo de inmersión. Ante todo, el principal objetivo es reducir al mínimo el riesgo para los espeleobuceadores. La exploración de un cenote requiere una correcta instalación de un hilo guía. El hilo se va instalando aprovechando salientes de roca o formaciones. Previamente se marca todo el hilo del carrete con chapas y flechas, que nos darán información de dónde estamos, la distancia que hemos recorrido o la dirección para regresar a la salida. En un medio tan hostil y con total ausencia de luz natural, el tendido de este hilo guía permite a los espeleobuceadores trazar los caminos para llevar a cabo sus exploraciones. El sistema Saskatoon es el más extenso conocido hasta hoy día, con más de 150 kilómetros explorados y 111 entradas conocidas. Jorge y Candy nos llevan a un cenote en exploración. Estamos midiendo cada 3 metros y estamos haciendo un nudo. Este nudo nos va a servir para que cuando tendamos la línea dentro del cenote, dentro de la cueva,
nosotros podamos contar nudos y sea más fácil la medición dentro, y ya después extrapolamos el número ya en el ordenador, y pues así es como tenemos las distancias. Vamos a llevar suficiente cabo, Iván. Hay que llevar por lo menos, pues yo creo que el día de hoy vamos a llevar unos 200, 300 metros, que es lo que planeamos poner, más o menos en un tiempo de 80 a 90 minutos. Obviamente estamos un poco limitados en el sentido de la línea. Si la línea se nos acaba, pues la exploración en ese momento, el día de hoy, se acaba, ¿no? Entonces sí es importante traer suficiente línea y preparar suficiente línea para no quedarnos cortos. Eso es importante. Pues nada, entonces vamos a continuar desde donde nos quedamos. Nos vamos en tramo hasta el final de la línea, y el túnel se va de 15 pies, baja como a 22 pies debe de estar, que son como, sí, más o menos. Túnel de la derecha, vamos a continuar poniendo la línea, vamos a de la línea principal hacer un cambio de profundidad no muy grande, y durante ese túnel los vamos a ir colocando los 200 metros que ya tenemos listos de línea. Yo tengo el compás, entonces yo tomo el ángulo, y cuando yo termino de tomar el ángulo, tú y yo me te pasas doy la los distancia. nudos. Me parece perfecto. Yo te paso los datos de la medición y tú anotas todo. Correcto. ¿Ok? La máxima profundidad de 8 metros, el aire vamos a hacer el cálculo directamente antes de empezar. A cuartos podemos entrar. Vamos a entrar a cuartos, ajá. Nuestra linterna, tenemos 3 horas en cada linterna. Nuestro plan son 50 minutos de entrada, 40 de salida. ¿De acuerdo? Y tiempo máximo que planeamos estar allá adentro. Pues 2 horas. 1 hora, 2 horas. Sí, 2 horas. Sí. Veremos cómo se prepara una inmersión en un cenote que se está explorando. El limo cubre techos y paredes, el cual peligrosamente cae a causa de nuestras burbujas, dificultando aún más la visibilidad. Siguiendo el hilo dejado en exploraciones anteriores, llegamos en el tiempo previsto al lugar de trabajo. En el camino encontramos un pez ciego que solo habita aquí. La total oscuridad ha provocado que algunas especies de peces hayan perdido sus ojos, como es el caso del Typhliasina persel. Una vez llegados a la punta de exploración, empezaremos a colocar el nuevo hilo. Este se empalma al anterior y añadimos las etiquetas que nos informan sobre el nuevo punto que iniciamos. Anotamos la última distancia, a la que después sumaremos los nuevos metros explorados. A menudo se encuentran ramificaciones. En estos casos la exploración ha de ser metódica y nunca hay que saltarse las normas de seguridad. En ningún momento debemos perder de vista nuestro hilo guía. Para reconocer estas galerías, tiramos nuevos hilos que parten del hilo principal. Usaremos carretes secundarios. Puede darse el caso de que estas galerías vuelvan a la principal haciendo un bucle o que terminen siendo impenetrables para el espeleobuceador. Utilizando un código de flechas, dejaremos marcado también cuáles son los caminos más cortos para el regreso en previsión de una salida con poco aire o de emergencia. La morfología de la cueva puede llevarnos a salas que no tienen continuación. Estas informaciones han de quedar bien registradas y colocadas en el hilo guía principal para evitar equivocaciones o pérdidas de tiempo en futuras entradas para seguir explorando. Transcurridos 50 minutos dejamos la exploración y regresamos haciendo las mediciones de este nuevo tramo explorado. Para el regreso tenemos 2/3 del aire inicial. Esto nos permite un margen de seguridad incluso para resolver algún pequeño imprevisto. Sin embargo, una pérdida del hilo guía o un fallo irreparable en algún equipo de buceo pueden desencadenar un serio accidente.
Estos espacios naturales dan cobijo a numerosas especies. La sombra que proporcionan, junto a una constante fuente de agua, forman un hábitat ideal para muchas plantas y animales. Dentro del cenote, en la zona de penumbra, encontramos una gran variedad de peces. Bajo sus aguas, extensas praderas de algas alimentan estos bancos. La mayoría de la vida se encuentra próxima a estas aberturas, hasta donde llega la luz del sol. Más allá, solo sobreviven extrañas formas llamadas extremófilos. Desde hace años los cenotes son un reclamo turístico que atraen a buceadores de todo el mundo. Un uso sostenible de este recurso natural es imprescindible para mantenerlo tal y como lo encontramos. Es posible una actividad turística siguiendo unas recomendaciones básicas para disfrutar de los cenotes sin provocar daño alguno. Okay, this is the entrance, Taj Mahal. As you can see, there's a flat surface of water that we're gonna go down there. We're going to walk in through the steps and going down. So we're going to check if you are proper buoyant. Organize the group. You're gonna be my group, so you're gonna follow me, okay? Ivan and Carlos are gonna be apart. So they're gonna follow us or not. They're gonna be a different unit, different group. Be checking your gauge pretty often. Be aware of not catching the line to get entangled on. And be aware of your buoyancy when we're diving. Evitando la masificación con pequeños grupos, se logra una actividad turística sin que ésta afecte al medio ni a los animales que lo habitan. Siguiendo unos recorridos previamente establecidos y las indicaciones anteriormente dadas, guías y acompañantes disfrutan de agradables inmersiones. El turista puede experimentar sensaciones únicas que solo se pueden vivir en el maravilloso marco que son los cenotes de la península del Yucatán.